Hola, bienvenidos a Mecánica Deportiva, soy Nicolás. Hoy estoy en Córcega, una de las islas más hermosas del mundo. Es realmente preciosa. Para presentarles el nuevo MG EHS, vehículo híbrido enchufable. Evolución de este coche que será un poco más de gama alta también, con una batería más grande, más autonomía y aún más potencia. Haremos una prueba detallada, recorreremos el interior y exterior del coche, y luego probaremos su desempeño en diferentes tipos de carreteras. Probamos la autonomía eléctrica de este coche y quedamos bastante impresionados. Y luego, una pequeña revisión al final, probamos y los cuestionamos en híbrido, como siempre. Todas las características, ¿no? Vamos a empezar esta prueba. Bueno, ¿qué es este nuevo MG EHS? En términos de precio, los autos MG siempre son bastante accesibles. Comienza desde 37.990 euros para la versión estándar. La versión de lujo que tengo hoy cuesta 39.990 euros, así que por un poco más tienes aún más opciones. Podemos tener entre la versión Comfort y la de lujo opciones de cámara 360. Podemos tener más altavoces, un sonido un poco más avanzado, el maletero eléctrico, el estribo, en resumen, bastantes cosas. Pero incluso la versión Comfort ya está muy bien equipada. Es un vehículo que mide 4 metros 67 de largo, 1 metro 89 de ancho, por lo tanto, un buen tamaño y 1 metro 66 de alto, con sus barras de techo. Justo aquí tenemos una distancia al suelo de 14.7 centímetros y también un poco más baja debido al estribo en el lado. Un 11,50 metros bastante bien, 55 litros de gasolina en el tanque. Un peso alrededor de 1.850 kilos. Puede remolcar entre 750 y 1.500 kW dependiendo de si el remolque tiene freno o no. Pero la especificidad de este coche es su motorización, que es totalmente atípica. Tenemos un motor 1.5 que retoma lo mismo. En resumen, lo que tenemos en el MG3 Híbrido Plus o en el CTS Híbrido Plus es básicamente el mismo motor. Excepto que esta vez es turbo, con un enfriamiento específico, etc., para proporcionar más potencia. Pero solo hay dos relaciones en la MG3 y CTS. Había MG3 por lo que comienza a 60 allí. Esta vez es básicamente solo una quinta y sexta velocidad para cuando conduzcamos en la autopista. De lo contrario, entonces, hay un motor eléctrico, pero hay un generador eléctrico acoplado a este motor térmico que también lo alimentará directamente a este motor. Él aporta alrededor de 150 caballos para transmitirlos a este motor eléctrico. Cuando estamos en 100% eléctrico y extraemos energía de la batería, tenemos 184 caballos en eléctrico y 340 Nm de par, lo cual no está nada mal cuando estamos en térmico. Tenemos 143 caballos y 230 Nm de par, y estamos en 272 en total. Sin embargo, el total raramente se usará, ya que estaremos en modo eléctrico, térmico o una combinación de ambos. Nunca estaremos en un 262 caballos, pero en la autopista, en fases específicas, vamos a decir ya 184 caballos. En eléctrico, eso basta. Usualmente, para el uso diario, tenemos una aceleración de 0 a 100 en 6 segundos. 8, lo cual es bastante correcto cuando se ha acumulado entre eléctrico y térmico, ya que hay una fase alrededor de 60 a 70 km por hora, donde veremos la potencia máxima. De lo contrario, podemos hacerlo en 100% eléctrico. Veremos un 0 a 100 en velocidad máxima eléctrica. 190 km por hora para este juguete. Y tenemos una batería grande, tenemos una batería de 21.4 kWh, 3 horas y media para la carga, y tenemos un enchufe de 7 kilovatios en la parte trasera. Aquí anuncian 100 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Veremos su desempeño en las pequeñas carreteras montañosas de Córcega. Como saben, me gusta probar los vehículos eléctricos autónomos. Ojalá no llueva mucho ni oscurezca antes de terminar esta prueba. En la parte delantera podemos verlo aquí. Hay líneas ligeramente estiradas que conducen al logo de MG. Quizás me hace pensar incluso en Skoda con esta parte que llega al nivel del logo, aquí. Cámara en la parte superior, ya que todavía tenemos las ayudas para la conducción de nivel 2. En resumen, incluye centrado de carril, regulador adaptativo, limitador, entre otros. Eso lo tenemos en casi todos los coches hoy en día, incluso en la versión estándar. Debajo del capó se encuentra un motor de unos 5 litros y la batería está ubicada en la parte trasera. Bajamos, tenemos estos hermosos bloques ópticos afinados con el interior ultra diseñado. Me encantan las piezas hermosas como esta. Mis favoritas eran las de la DS7 que se volvían hacia el interior, super sexys. Aquí, el trabajo es realmente bonito. Entonces, podemos ver los bloques ópticos LED, 100% LED. Podemos ver en los extremos aquí, las luces para la noche y las luces diurnas aquí. Con esta firma, con los 3 puntos que aparecerán en el espejo retrovisor de las personas.
Tenemos una larga banda aquí que viene a ensanchar un poco el coche. Mientras más líneas horizontales se coloquen, el coche se ve más asentado y extendido por cada lado. Aquí, las entradas de aire son falsas, solo por estética. Se pudieron haber usado cortinas de aire, pero a nivel aerodinámico funcionaba bien. Luego, esta parrilla está llena en los extremos y con múltiples facetas pequeñas. Aquí, al estilo espejo, todo está pintado, sin plástico crudo visible, bastante bonito. Tenemos acabados que evolucionan, incluso en la CTS, que estaba a partir de 19.000 euros, si no me equivoco no, es un poco más caro, es la MG3 la que tiene ese precio. Pero en fin, en todos los acabados ahora, incluso los de gama baja, los exteriores tienen bonitos acabados, con la hoja pintada, sensores de asistencia para conducir, una cámara delantera y cámaras debajo de los espejos retrovisores, gracias al paquete de cámaras. 360, para tener al mismo tiempo un estacionamiento mucho más práctico. Contamos con sensores de proximidad que indican la distancia con la pared. Son útiles al estacionarnos en la parte delantera y trasera. En el lado, aún tenemos un coche largo de 4 metros con 67, un buen tamaño. Me gusta cómo está diseñado en la parte superior. Este tipo de corte aquí es bastante bonito. Formas un poco trabajadas en la parte trasera, entre esta parte que termina con esta pequeña línea. Al mismo tiempo, no está al final de la ventana, así que me gusta. Hay trabajo en las barras del techo arriba y este pequeño spoiler aquí también bastante trabajado. Borde negro, en la parte inferior igual se ha ido a negro, los retrovisores en negro. Con las cámaras, como decía, eso, que es bastante agradable. Parece que quizás querían instalar una cámara aquí, por cómo está terminado. Entonces no sé si es para poner una cámara en el futuro, tal vez, o si también afecta la aerodinámica. Luego, puertas simples con una banda y una imitación de carbono en la parte inferior, parte negra y el estribo. Es más por el estilo, tal vez ayuda un poco a las personas mayores a entrar en este coche. 19 pulgadas en todas las versiones. Tenemos neumáticos aquí que son de Bridgestone. Hablaremos de esto en el camino porque no soy un gran fan de estos neumáticos. De este lado, si recuerdas bien, ponemos 55 litros de gasolina. Del otro, la tapa de recarga. Un poco trabajado, los arcos de rueda también que no son de plástico crudo. Eso está bien, no parecemos ni demasiado aventureros ni de gama baja. Tenemos una versión de lujo, por lo que todo está pintado y el pequeño acabado es un poco imitación de carbono. Aquí no es carbono real, pero aporta pequeños toques. Al final, a la vista, es bastante halagador. Un pequeño golpe de 3/4 trasero. Ya se aprecia la extensa tira de luz LED que cruza el coche, sus formas elaboradas y curvas pronunciadas. Observamos que sobresale, incluso en el mango trasero, que está inclinado. De esta manera, para enfatizar la parte posterior. Veamos qué ofrece en cuanto al maletero. Luego, tenemos 10 centímetros más que antes, también para los pasajeros en la parte trasera, debería ser mucho más agradable. Y lo mismo aquí, es una forma trabajada en dos partes, con otra especie de carbono que rodea. En fin, a mí me gustan los diseñadores. ¿Qué opinan ustedes? Bastante genial. Parte trasera completa, se ve más recto, aunque esta parte está muy inclinada. El alerón aquí, la pequeña boquilla para el limpiaparabrisas, un vidrio sencillo, es bonito. Luego, esta parte que desciende. Un pequeño alerón aquí habría añadido un toque extra y sido agradable. El largo panel luminoso, como decía, el logo MG, la cámara más abajo y el soporte de placa en el medio. Atrás también está todo pintado, sin plástico crudo a la vista. Esta imitación de carbono, como les decía, el HS, por el momento solo versiones vehículo eléctrico híbrido enchufable anotadas aquí en este coche. Tenemos reflectores un poco más abajo en el extremo. Igual, los sensores aquí, de proximidad, y un difusor bastante bien hecho. Me gusta, francamente no está mal en términos del maletero, tenemos el pequeño toque aquí al lado de la cámara. Me perturba que han puesto algo plano. Cuando vamos a poner la mano, parece solo una cubierta de plástico. No hay una sensación específica para saber dónde presionar, debes conocer tu coche. Con la práctica lo he abierto 20 veces. Hoy comenzamos a adaptarnos. El pequeño botón aquí para cerrar, allí manualmente. El maletero ofrece 441 litros de espacio de carga. Aún hay un poco de espacio aquí para guardar sus cables, por ejemplo. Hay pequeñas redes a cada lado. La cubierta inferior es fácil de quitar. Y cuando doblamos todo, casi 1.300 litros con 1.281 litros. ¿Me conoces? ¡Ay! Pasa por aquí sin demasiados problemas. Todavía queda espacio. Allí, Nico pasa sin preocupaciones.
Les mostraré los asientos traseros, ya que son bastante interesantes. Esto convierte al coche en una buena opción familiar. Comienza a llover. Lo hago rápidamente para que la cámara no se moje en la parte trasera con espuma y plástico. Aquí todo es bastante bonito, con un buen acabado con sus rombos. Aquí, integrado, tiene ciertas similitudes también en las puertas. Tenemos algo que es francamente más bonito que algunos coches premium, incluso hoy en día. Y al altavoz, allí, en todas partes, tuvimos un altavoz en este coche, un gran compartimento de almacenamiento. Aquí, el estribo que viene a ayudarme a subir es más decorativo. No creo que sean muy sólidos. Vengo a cerrar mi puerta. Mira el espacio que tengo, mido 1,80 m. Tengo mucho espacio en la cabeza, en la rodilla. Debo tener casi 20 centímetros. En la parte delantera hay bolsillos a los lados. Aire acondicionado central con 2 puertos USB tipo A, sin actualizar al tipo 100. Por otro lado, tengo mucho espacio, incluso para pies y rodillas. Has visto, es realmente muy espacioso. Las ventanas que son bastante grandes, ¿no? Que van lejos. Tenemos la luz del techo aquí que puede ser blanca. Eso es una opción gratuita. Eso es algo bueno. Hay un pequeño túnel central aquí, no muy alto. Me permite poner los pies en este lugar sin molestarme. Un reposabrazos central bastante agradable, completamente nuevo. Cinturón en el centro allí, directamente en el asiento, así que igual. Las hebillas aquí que están montadas en correas, eso es bastante bueno. Los reposacabezas. Un poco firmes, será un poco mejor en la parte delantera. ¿Cómo es ese lugar del medio? Entonces, cuando subo aquí, en mi pequeño túnel central, me dobla mucho más las piernas, es mucho más duro. En cambio, los asientos laterales son geniales, con las pequeñas perforaciones en el respaldo y el asiento. Tenemos un buen asiento y una buena acogida, es bastante agradable. Por otro lado, yo uso talla 44 y todavía tengo espacio en los pies. Esto está bien, un niño no se sentiría mal aquí. Tendrá espacio para sus piernas y posiblemente un poco más. Más firmeza en el asiento y mucho más en la espalda. Pero en realidad no está mal, está empezando a llover mucho. Vamos a pasar al frente. Para ustedes, enfrentaré viento y marea, protegiendo la cámara, así que el recorrido del coche, porque me gusta hacerlo para ustedes. Realmente da una perspectiva totalmente diferente cuando lo ves en persona y giras en... Está un poco mojado, bonito, me gusta. Este coche es bastante agradable, se pueden ver bien las caderas, abombado con los contrastes de luz. La línea en la parte trasera, eso hace que se vea mucho más premium y no está mal a ese precio. Tener todo eso no es ninguna tontería. El mango, pequeño refrigerador y eso, les hablaba de la línea con algo parecido a una cámara que podría moverse rápido. Subo al interior para mojar la cámara y les muestro el punto de vista desde aquí. Yo tengo un asiento eléctrico, así que me permite retroceder muy lentamente así, hop, allá. Entonces, el interior, a nivel de las puertas, es como en la parte trasera, está bien terminado. Así que eso es un poco acolchado, una especie de plástico acolchado, da la impresión de que está sobrehilado. Está impreso directamente en el plástico, el mango de bloqueo está aquí, eso es una cámara. Mira, es el pequeño LED infrarrojo que no puedes ver, pero las cámaras sí pueden verlo. Con una cámara que me filma todo el tiempo para ver si estoy atento a la carretera o no, eso es la nueva norma, el gran espejo retrovisor central, buena visión trasera. Aquí no sé si las esquinas son un poco buenas. Si las esquinas parecen estar un poco abombadas, tenemos detector de ángulo muerto cuando estamos al volante aquí. Entonces, espera, he dejado los limpiaparabrisas. Entonces vemos el capó, la impresión de estar en una bonita vehículo utilitario deportivo, lo que también me da esta sensación de fuerza en la parte delantera. Una parte igual donde todo está acolchado, eso es bastante genial. Parece ser de cuero, pero no lo es. Es bastante bonito. Empecemos por el sensor sobre el agua, en la parte superior. Hoy sostiene espejo, por lo tanto, central sin borde. Por otro lado, tenemos el cambio de día a noche, que se debe hacer uno mismo. Luego tenemos los LEDs justo aquí. El botón Save Our Souls, el espejo con la letra que se enciende automáticamente. Eso es bastante genial. No hay asa para mí, sin embargo, hay muñequeras para todos. Más abajo, también hay diamantes en esta sección, por lo que el acabado al tacto es bastante agradable, no resulta duro. Luego, encontramos los controles de las ventanas y de los espejos retrovisores, izquierdo y derecho. Esto es para plegar los espejos. ¿Es para plegar los espejos retrovisores? Pequeñas costuras aquí, por lo tanto aquí, que es una verdadera costura, y compartimentos de puerta grandes. Creo que aquí podríamos meter una botella grande.
Más abajo se abre el capó del motor tirando 2 veces, como en BMW. Buen detalle, el gancho de gasolina se desbloquea aquí. Para abrir, presiona aquí, no fuerces abajo. Me gusta la altura de las luces, detalle que falta en muchos coches. Es este lugar, es eso, es súper genial. Para guardar sus pequeñas piezas y fichas de carrito y sus pequeñas notas allí, justo allí. Y en Pictures, que también giran aquí, que vienen a cruzar de este lado. Así que tenemos un tablero con un acabado bonito y bastante vertical. La doble pantalla, común en coches negros, ¿fue Mercedes quien la lanzó primero con este diseño? Y allí abajo, les confieso que tenerlo ahora en todas partes sigue siendo un plus los ventiladores. A la izquierda y a la derecha todo es simétrico. Podríamos mover eso hacia abajo, sería fácil. Entonces, pantalla. Aquí podemos modificar la información a la derecha, que incluye los cables de energía, el motor eléctrico, la batería y las ruedas. Podemos obtener alguna información aquí, podemos personalizar un poco esta pantalla a la izquierda aquí. Estas son las ayudas para conducir, como conocemos en MG, por lo tanto el regulador o el regulador adaptativo concentrado de madera. Para desactivar el volante automático, mantenga presionado este botón, use un comando de voz o un botón favorito ajustable. Aquí, por ejemplo, la regeneración está configurada en 2 niveles, 1 o 2. Fuerte o muy poco de este lado, responder llamadas, cambiar pantallas con la radio, por ejemplo, usando un botón favorito, y subir el volumen de la radio de este lado. Y cambiar la información de la radio, por ejemplo, cambiar de estación, incluso. Tengo aquí, conocemos el volante doble pero plano, las pequeñas perforaciones en el volante, es bastante bonito francamente, en un ambiente bastante agradable. De este lado, llamada de faro intermitente, sistema automático activo, sistema automático apagado, tenemos las luces altas automáticas. Aquí podemos verlo. Y de este lado tendremos los limpiaparabrisas con la parte trasera en el pequeño botón justo aquí. El botón de encendido para el coche se encuentra a la derecha, con el botón de inicio, una pantalla táctil. En este lado, con los menús conocidos de MG y las nuevas actualizaciones, como las del CTS, el sistema de posicionamiento global y los pequeños widgets. De este lado, es porque es más fluido, pero está bien. Además, contamos con opciones de clima, navegación, música, radio y video. De las 360 cámaras y 360 que puedo tener así, o ajustándolas lado a lado. Y te confieso que esto es la primera vez que lo veo, un ultra gran angular así en el lateral, es bastante agradable. Para ver también mis ruedas justo aquí, ustedes pueden ver que se mueve un poco y la rueda trasera que está allí, eso es bastante agradable. Admito que nunca había visto algo así. Las aplicaciones conectadas Apple CarPlay y Android Auto funcionan bien porque estamos progresando rápidamente. Brillo de las pantallas. Justo aquí es bastante rápido tenerlo, el volumen del micrófono está justo allí, volumen del teléfono, volumen de la voz, tenemos los atajos de Bluetooth, etc. Desactivar el SBA es bastante útil. Por otro lado, me hubiera gustado tener aquí los atajos para desactivar las ayudas de conducción. Para desactivar las ayudas de conducción, presiono el pequeño botón aquí. Después iré a MG Pilot para desactivar las funciones molestas, como el reconocimiento de límites de velocidad, así no sonará constantemente. Y luego incluso un poco más abajo. Monitoreo de fatiga. Es para desactivar la cámara que es muy intrusiva en mi vida. Y distracción del conductor. Eso se tiene que desactivar cada vez, porque rápidamente te va a molestar. Después está la conducción. 3 modos. Confort, normal y deportivo. El modo normal va bien. Frenado regenerativo en solo 2 posiciones, no 3 como es habitual en los eléctricos. Débil o fuerte. Quiero que el coche funcione en 100% eléctrico o en híbrido vehículo eléctrico, híbrido. Control de estabilidad. Eso, dejamos la dirección. Quiero que esté en normal, confort o deportivo. Eso da más firmeza en la dirección. El modo normal está bien. Pongo el vehículo en modo remolque, ¿o no? Las comodidades son los ajustes. Quiero que el asiento retroceda o no. Las luces antiniebla delanteras aquí, traseras, en este lugar. Luz de bienvenida. Cuando vengo, o igual cuando llego a casa, quiero que se quede encendido mientras regreso a casa. En resumen, hay algunos ajustes aquí. Si te interesa, algún día te haré un video detallado de estas pantallas y de los pequeños botones personalizables. En resumen, el índice de calidad del aire incluye todas las ayudas de conducción al máximo en el AMG Pilot. El GRAP, eso no sé lo que es. Creo que está mal traducido, porque GRAP es muy extraño. Esas son las pantallas que tendré allí y podré personalizar. Quiero tener, por ejemplo, sistema de posicionamiento global integrado aquí. Entonces allí podemos ver el gran sistema de posicionamiento global integrado en el centro, con menús a los lados. O quiero algo con asistencias para conducir. Aquí
Les confieso que me gusta la simplicidad de este, con menús que solo aparecerán de este lado. Inmersión en las pantallas e instrumentos centrales. También puedo elegir lo que quiero con las presiones de los neumáticos, etc. ¿Es posible activar o desactivar eso? Ahí, eso es todo acumulado desde el principio. Bien, el coche está en buen estado, incluyendo el aire acondicionado que funciona correctamente con las opciones de activar, desactivar y congelación. Estoy parado, pero aún me quedan 4 kilómetros de autonomía. Puedes verlo aquí para finalizar mi prueba en eléctrico. Y quería hacer absolutamente mi video de un agujero, porque empezó a llover y quería estar seguro de poder hacerlo para ustedes. Afortunadamente, hice algunas imágenes bonitas junto al mar para la introducción. Es demasiado hermoso, hay un pequeño león, lo que reconocemos aquí. Los atajos, con la tecla de inicio, si quiero un atajo, si enciendo el aire acondicionado o apago el aire acondicionado. Advertencia de ambulancias adelante, obstáculos atrás, eso, vimos portavasos aquí con detrás. También encontramos puertos USB tipo 100, es un poco lamentable ya que comienza a ser un poco viejo. Y el encendedor de cigarrillos, doble puerta, portavasos, eso es la caja de cambios hacia adelante retroceso, eso me muestra eso y también me baja. Mi retrovisor, viene el botón de estacionamiento aquí, conducir, tirando hacia mí. Cuento con la ayuda de control en descenso y el freno de estacionamiento. También tengo el auto hold aquí, que me permitirá no tener que frenar cuando estoy detenido. Un cargador por inducción. Aquí es un corredor, con las costuras que también encontramos en la parte ascendente. Y es lo mismo con eso, es un poco ligeramente acolchado para tener la rodilla que viene al lado. Nosotros pusimos los buenos, ustedes los olvidaron completamente. ¿A quién le gusta esto? Admito que esta es la clave que se parece a eso, como en los otros M.G. Sí, la llave de este lado. Los asientos no querían mostrar porque salté al coche debido a la lluvia. Los reposacabezas, miren lo mullido de esta cabeza. Gracias MG por hacer reposacabezas suaves. Necesito confort en mi vida. Los asientos, igual entonces, con las pequeñas perforaciones un poco por todas partes, también las costuras, que retoman los colores que encontramos en el habitáculo. Ahí son bastante cómodos. Y mira, incluso uno miró eso. ¿Está bien? Me gusta cuando es cómodo, la guantera que presiono aquí. Gran guantera. Mira la pequeña botella ahí y las botellas grandes entrarían sin demasiados problemas. De hecho, las pondré allí. Es la guardia. Cuidaré un poco al parlante abajo. Hay 8 en este coche. Ahora es más importante ir a la carretera. Ver la autonomía de este coche 100% eléctrico, sabiendo que me quedan 4, y de hecho mirar el tanque lleno del coche. Efecto, 800 kilómetros mostrados en gasolina. Quizás sea un poco menos, ya que ahora estamos en carreteras con subidas y bajadas, pero eso te da una idea de más de 100 kilómetros. Debería retomar este coche a largo plazo para probar realmente lo que ofrece. Bueno, vamos a empezar por agotar la batería. Luego nos rendimos y luego batería agotada, totalmente descargada. Vamos, let's go. Bienvenidos a bordo de este nuevo HSG. Cargó la batería al 100%, indica 99% y 99 kilómetros de autonomía se estima para 100 kilómetros. Estamos en Córcega, veremos qué pasa. Hay todo tipo de carreteras, aunque no autopistas a 130. Esto te dará una idea del uso diario. 21 grados. Como siempre, hace buen tiempo hoy. Primera cosa que hacer en este coche. Se ha desactivado todas las ayudas de limitación de velocidad, reconocimiento de límites, desactivamos la nueva ley. Necesitábamos algo como en Renault. Haces doble clic en un botón y desactiva todo. Esperamos con ansias que los fabricantes se pongan a trabajar, ya que resulta algo molesto. Me he ido para un gran recorrido, así que vamos a probar los consumos y ver cuántos kilómetros vamos a hacer realmente. En fin, Drive se activa y olvidé lo más importante del coche aquí, conducción elevada. Para poder conducir en 100% eléctrico y no consumir batería, mi objetivo es hacerles un pequeño tramo 100% eléctrico. Entonces, vamos a ver si podemos mantener los 99 kilómetros anunciados y luego veremos qué sucede. Batería vacía en términos de consumo para usuarios con necesidades variadas. Podemos usarla en versión completa, en híbrido, donde ella misma se va a gestionar. Y por ejemplo, en las carreteras donde va a rodar un poco más rápido, volverá a ser híbrida. Ocasionalmente, con el efecto térmico, como lo explicaba con esta caja bastante particular, tenemos pequeñas Daudana bombadas. La suspensión no está mal cuando llegamos a este contenedor, es bastante agradable en un poco degradado. Aquí es bastante agradable, los asientos son cómodos, una buena bienvenida.
Todavía tenemos un gran lomo de burro que... Adelante. Parece bastante bien en la parte trasera. Es un poco más firme en el momento en que golpea. Si paso un poco más rápido, un poco más de firmeza en la parte trasera, porque se supone que debemos poner la parte superior del volumen de carga. Intentamos cargarlo en el maletero para irnos de vacaciones. Y 3 adultos en la parte trasera, lo cual es normal. Siempre es un poco más firme atrás. Escucho un poco el ruido de los peatones, así que no sé si viene ligeramente en el habitáculo o no, pero lo escucho. En cualquier caso, hay un pequeño ruido, incluso. Completamente eléctrico, con amplia potencia gracias a estos dos motores, uno en cada lado, el lado motor y el lado generador. Finalmente, realmente tenemos un montón de cosas bastante complejas con este auto, pero eso lo hace algo bastante interesante. No tenemos la potencia total acumulada, como se anunció. Sus 262 caballos de verdad casi nunca los tenemos, excepto cuando el motor realmente está en más. Pero como solo tenemos una especie de quinta y sexta marcha, pues no está en el fondo de 5. Busquemos la potencia de un coche para el uso diario. La mayor parte del tiempo estoy a 30 km por hora en la ciudad. Es muy agradable, está bien sonorizado, tenemos ventanas bastante gruesas, así que no está doble, pero es bastante agradable, se recupera suficientemente. Si necesito, tengo recuperación en varios niveles que puedo ajustar. Dodan aquí. En resumen, tenemos un coche eléctrico para el día a día con un alcance de alrededor de 100 kilómetros. Eso normalmente deja más que suficiente para hacer, especialmente cuando estamos en una zona montañosa aquí. Porque cada vez que vamos a bajar, bueno, vamos a recargar un poco y recrear un poco de energía cuando somos 2 veces más. En cambio, un coche térmico no recarga cuando frenamos, su consumo es cero, pero no hay recarga. Mientras que aquí, gracias a eso, puede recargar. La ventaja de tener incluso una batería grande es que podremos recargar mucho. Si vivimos en la cima de la montaña, cargo en la parte inferior, llego a la cima y al bajar, recargo más de lo que normalmente consumiría. Jugando bien con este pedal y gestionando, vamos, ahora pasamos a 70. Aquí pongo todas mis alas en conducción de nivel 2, centrado de carril, regulador adaptativo siempre en 100% eléctrico. Es muy tranquilo en la cabina, no hay ruido, vuelve a 50, regenero un poco. En cada frenado, vuelvo a 50, presiono el pequeño botón del volante y se fija en 50. Luego podemos jugar con el pequeño joystick, subir, bajar para la velocidad. Se escucha muy ligeramente. Lo que pasa afuera, pero eso es todo. Pasa a 80, dejo el pulgar en alto, sube de 5 en 5, se reinicia para llegar a 80, 80, 85. Va progresando gradualmente. Estoy en modo normal, tenemos el modo deportivo, puedes ir más rápido a 80. Tenemos una carretera que es bastante antigua, ¿sabes? Es el asfalto, un poco rojo. Francamente, los ruidos son muy bajos. Es bastante agradable y bien en el coche. La carretera sube un poco, es el final del pequeño jefe y francamente es bastante agradable. Da ganas de hacer carretera, pero bien instalado, con espacio dentro. Retrovisor, tenemos buena visibilidad, no está nada mal. Por el momento, tengo un consumo de 10 kilómetros a 17.3 kilovatios por hora en sangre, por lo tanto, porque eso es lo que da. Si hacemos el cálculo con el tamaño de la batería, ¿cuánto crees que lograremos hacer? Soy una persona curiosa a quien le encanta experimentar. Entonces, subí hasta la cima de las montañas. Tenía un consumo de 30 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Bastante alto, pero hay que recordar que estaba subiendo, lo cual hace la diferencia. Estoy descendiendo para seguir por las carreteras montañosas, así que no volveré directamente al mar. Porque partimos desde la costa y ahora estoy bajando a 21. Tenemos carreteras bastante sinuosas aquí, por ejemplo, en una curva como esta, teníamos una curva larga, se siente que el coche se apoya un poco, que todavía tenemos una suspensión un poco blanda. No es el coche que quiere ser el más dinámico, es genial, es un coche que se conduce como un buen padre de familia
o una buena madre. Evidentemente queremos ir despacio sin apresurarnos con él. Cuando hay un poco de apoyo en la línea, pero pronto escuchamos los ruidos de rodadura en los neumáticos, eso se mantiene en la carretera. Aún no he probado la versión deportiva, pero en realidad no te incita a ir rápido, te incita a conducir así, a un ritmo normal, pero sin necesariamente forzar. Así es bastante agradable. Se siente que se apoya un poco cuando hay secuencias, se siente que si hago esto es un poco flojo, pero es un coche familiar, entonces ¿por qué no? Los vehículos híbridos enchufables no están diseñados para la dinámica con tanto peso y rara vez son los coches adecuados. Se inclina un poco, con algo de soporte en los asientos, que siguen siendo cómodos después de todo. Es bastante agradable, pero yo prefiero poner mi regulador, luego hacerme rodar así. Por otro lado, cuando giro aquí, sabía que pasaba, por ejemplo, a 80. Ella prefirió desacelerar, dependiendo del ángulo del volante. Cuando ella desacelera en una curva, el frenado es un poco fuerte. Para que me gustaría que fuera quizás un poco más progresivo, entonces llego exactamente a 50 kilómetros, realizado desde el inicio, 0 litros de gasolina consumidos. Quería un 100% eléctrico, seguía subiendo, bajaba, volvía a subir. Las montañas de Córcega ofrecen un paisaje magnífico. Los Corzos poseen uno de los lugares más hermosos del mundo. Para mí, realmente encuentro que el promedio es 21. Aún estamos en las alturas, no hemos bajado completamente al nivel del mar, para tener una idea. 50 kilómetros realizados y me anuncia que quedan 31 kilómetros, lo que me daría un total de 80 kilómetros en lugar. Y 99, eso hace una diferencia de 20 kilómetros, pero sabiendo que, bueno, no estamos seguros de la ruta plana. Pero por otro lado, eso puede compensar el hecho de que no hay autopista aquí y que estamos entre 70 y 90 la mayor parte del tiempo. Hay algunos pequeños bosques, 90, la mayoría 70, 80. Observar fases donde las cosas van más rápido, ya que en la carretera la gente no necesariamente conduce a 80 kilómetros por hora. Aquí, como no estamos en un rally, a veces es un poco más apretado. Continúo. No duden en poner en los comentarios cuánto estiman la autonomía por el momento y dejar un pequeño comentario para ver en unos minutos. Si acertaron, aquí me ven llegando a Propier un agua, no sé. Estábamos del otro lado, hacia el aeropuerto, cruzamos las montañas, volvimos al nivel del mar, ahí veo un ferry justo frente a mí, así que esta vez bajé a 15. 1 de consumo y 60 kilómetros exactos, 60 kilómetros 00 y 39 kilómetros reafirmados de este lado. Entonces, si tenemos un promedio de 15, eso significa que llegaremos a hacer los 100 kilómetros. Ahora, es hora de volver a subir. Regreso al otro lado, hacia Porto Vecchio. Todavía me quedan 74 kilómetros, pero 39 kilómetros de autonomía aquí, así que eso me daría. Pero 99 si sumo todo eso, bastante bien. Hasta ahora es como si hubiéramos hecho pequeñas carreteras rurales o urbanas. Entonces rondaba los 14 años, lo cual me parece razonable. Así que cuando sube y baja no necesariamente es malo para los coches híbridos. Y además recargable de esta manera porque podemos recargar aún más que una pequeña batería de coche híbrido. Vamos a pasar por un túnel aquí. Iluminación y encendido de luces automáticos, claro. En el interior no hay iluminación ambiental, es sencillo. Ahí, como se puede ver, el aislamiento no es malo en el interior. Tenemos limpia parabrisas automático. En resumen, de todo, luego estándar. Vamos a decir ahora quién llega a este tipo de coche. Un pequeño 0 a 100 en eléctrico se va amablemente. Eso rueda 60, 310, 80, 10 y 10, 0. Para verlo es algo bastante lineal, progresivo. No es violento, pero es suficiente. Podemos verlo para todos los días. Será más que suficiente. Desde entonces me han llevado por muchas carreteras pequeñas y sinuosas. Hasta ahora puedo decir que es como antes. No es un comportamiento dinámico. Y tal vez a nivel climático deberíamos pasar a algo un poco más de alta gama. Lo que tengo la impresión que se abre, finalmente no es una impresión, es que se abre bastante fácilmente. Entonces, la primera cosa que hacer, mi opinión cambió rápidamente. Serían neumáticos más Cali para mejorar el agarre. Se tensa, se apoya y se abre de todos modos.
Aún así, bastante bien en la señal, pero por eso la conduciremos como un buen abuelito y tranquilamente. No está hecho para ser deportivo, un punto muy pequeño en un consumo. Estoy justo en 81 kilómetros ahora mismo, lo que acaba de pasar en el momento en que quería decir y me queda. Aún debo recorrer 13 kilómetros. Considerando que H ha estado subiendo constantemente sin bajar, nos estaríamos acercando de cualquier manera. Aún así, no muy lejos de sus 100 kilómetros. ¿Conoces el recorrido? Siempre un corto tramo. No importa el coche, probar la comodidad, está degradado, hay algunos agujeros. Yo soy. Sigue siendo relativamente cómodo como coche. Bueno, lo habían visto al principio, actualmente me quedan 3 kilómetros. Voy a volver a poner el aire acondicionado, vamos, que me gusta mucho. Cuando lo apago, mi cliente oye a la derecha. Tengo una pantalla que me muestra lo que pasa entre las dos ruedas, permitiéndome ver si voy a rozar una acera o algo similar. Ella ya no tiene batería. Cambié la batería de aquí, pero olvidé cambiarla de allá. Pensé que no funcionaba. Tal vez cambie de cámara pronto y compre micrófonos, como muchos de ustedes me lo están pidiendo. Es bastante costoso. Les digo que quizás invierta porque después de un tiempo los complaceré un poco más. Pero lo que me gusta de estos micrófonos es que puedes escuchar mejor lo que pasa en el coche. Aunque algunos tengan espumas de cine, aún hace bastante ruido. Me queda 1 kilómetro y he superado la barrera de los 100 kilómetros en 100% eléctrico. En carreteras de montaña, cuando el vehículo sube y baja, recarga un poco la batería. Por ahora tengo un promedio de 15.5 kilovatios hora. 100 kilómetros es razonable. Y por ahora eso está terminado. Digo terminado, pero aún no ha comenzado. Motor térmico a 80. Entonces voy a poner 80. Estaba a 70, 80. A la cabecera, pero aún no ha arrancado el motor térmico. No, pero ella ha conducido, el motor acaba de arrancar y actualmente funciona a 1500 RPM. He realizado 101.4 kilómetros en 100% eléctrico con un promedio de 15.6 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Entonces tenemos una batería de 21 bruto, así que un poco menos. Debe ser 18 o 19 neto con la regeneración. Por lo tanto, consumimos más, pero regeneramos, por lo tanto, recreamos. Creo que somos un poco más. Al final, te habría gustado ver cómo resultaba en plano. Dime si te interesa ver eso. Pero aquí, el contador me indica 7.827 kilómetros en térmico con el tanque lleno. Entonces, vamos a ver qué pasa sabiendo que este coche actualmente no está aquí. Él actualmente 5.900 kilómetros. No han restablecido el viaje desde el principio. Sobre 5.900 kilómetros. 82 horas donde ella giró. Este coche en un consumo promedio a 6 litros 6, lo que no es necesariamente descabellado. Entonces, lo que vamos a hacer esta vez es reiniciar desde el principio. Me quedo en el botón y hemos reiniciado. Así que esta vez hemos comenzado de nuevo. Pero en HV sin batería, entonces la batería está a 0. Siempre habrá fases como la actual. Ahora estoy frenando para volver a 50 para entrar a la ciudad. Regenera energía, se convierte en un híbrido tradicional, así que eso es un poco a lo que se parece. Lo que hay que saber es que podemos usar el modo HV también cuando vamos a tener batería para consumir aún menos y dejar que el coche gestione su propio consumo. Y según la necesidad, lo mejor es en la ciudad, o para conducir 100% eléctrico o empujar según su uso diario. Puede ser bueno conducir 100% eléctrico todos los días, incluso si tienes tramos a 110 a 130, sabiendo que vas a hacer menos de 100 kilómetros en el día y decirme que conduzco 100% eléctrico, y para los viajes largos, decir, mira, tal vez tengo 200 kilómetros que hacer. Dejaré que el coche se encargue, al menos para los trayectos cortos o los momentos en que no vaya muy rápido. Y bien, el coche estará en ese momento en eléctrico, pero ahora, por ejemplo, todavía estoy en electrónico. Batería, pero siempre queda un poco cuando se regenera al entrar a la ciudad. Incluso cuando indique que está vacía, siempre quedará un 10%, ya que a una batería no le gusta ser vaciada al 0%. Así, siempre queda un poco de energía en sus celdas para hacer pequeños trozos como este. Atravesar las ciudades, por ejemplo, es bastante agradable. Retomaré tan pronto ruede un poco en térmico. ¡Ella! ¿Cuánto tiempo me queda? 30 kilómetros por hacer antes de llegar a mi punto final, y les daré una pequeña idea del consumo en estos próximos 30 kilómetros.
sabiendo que ya no tenemos batería. Pero mientras tanto, les muestro un fragmento que era antes cuando la recargué al 100% para tener una idea. Entonces aquí hacemos un pequeño tramo en híbrido, aunque todavía me queda batería para ver cómo se maneja, pero también prioriza la parte eléctrica, la mayor parte del tiempo. En cualquier caso, conduciremos inicialmente en modo eléctrico a mayor velocidad. Por otro lado, ella dirá que incluso si quieres electricidad, va. Voy a intentar priorizar el térmico para poder tener precisamente la mayor eficiencia. Pero ella ya me lo dijo, y concentrarme en la conducción, que es una gran cámara que me está filmando. Entonces, básicamente, si por ejemplo te gusta mucho hablar con tu pasajero, ella mira la carretera. De hecho, siempre debes tener los ojos en la carretera. No está de más mirar la carretera. Me gusta, todavía miras un mínimo cuando te hablo, pero estas cámaras, el hecho de que se haya vuelto casi obligatorio. Me gusta, finalmente, en moto, imagina, es en moto. Tenías cosas así y un día los van a poner en eso es seguro. Parece que no estás mirando frente a ti. Por el momento estamos con 50 kilómetros, hora muy agradable. Veo que la batería es la que alimenta, eso está muy bien. No, en estas condiciones es casi todo el tiempo de ELEC. Mientras tengas algo de batería o no necesites conducir rápido, aquí en una carretera de 90 veremos qué sucede. Aquí estoy conduciendo de manera normal, sin acelerar demasiado, sin motor encendido, estoy a 90. A 90. El coche dice, oye, todavía tengo mucha batería, me dejo llevar, así que aquí también te haré la prueba 100% eléctrica. Ver cómo se siente a 90. Muy agradable, El motor ha arrancado, pensé. Ni siquiera lo escuché. El motor ha arrancado. Combina elementos eléctricos y térmicos. ¿El motor arrancó sin que me diera cuenta? ¿Me ocultas algo? En ningún momento pude escuchar que se ralentiza, se regenera, el motor térmico siempre está funcionando. ¿Lo escucho o no? Súper silencioso. No tengo la impresión de escucharlo. Porque ahora sirve más para alimentar el generador que para pasar un informe. De hecho, solo a alta velocidad, como una quinta o sexta velocidad, funcionarán con este motor, por lo que lo usaremos muy poco. Escuchándolo, si realmente me concentro, puedo oír girar este pequeño motor, porque ahora es solo el motor el que alimenta. Ok, ahí, estaba a régimen estabilizado, por lo que solo estaba acoplado al motor. A 75. Mira ahí, me pongo en régimen estabilizado, bien plano, y ahí es solo el motor que gira para mover las filas. Es interesante encontrar el régimen. Por un lado está la potencia y por el otro las revoluciones por minuto. A 90 estaba a 1800 revoluciones por minuto, por debajo de las 2000 revoluciones. Por lo tanto, también por eso es que el motor se entrena, por ejemplo. Ahí hemos disminuido la velocidad, ahí vuelvo a todo y el EX no está mal del todo. Tengo el regulador adaptativo, entonces, que sigue lo que pasa delante del coche que se las arregla. Entonces, a veces pierde un poco cuando estamos en curvas como esta, lo que quiere anticipar rápidamente. A menudo usamos cámaras y radares para fijar el rumbo. En la fase 2, los ángulos del volante no son tan importantes. Bueno, vamos a ver, es un poco diferente con el clima, el mismo que se necesita, que no tenemos a nadie con los partidos. 0 a 100 en térmico. La patinada un poco en 45, 57, 70, 80, 90 y 100. Eso sigue siendo correcto. No es asombroso, porque al final, con esta potencia acumulada, esperaríamos algo que sea más asombroso. Pero como digo, buen coche de buen padre de familia, así que por ahora conduzco un híbrido. He aumentado un poco la distancia de mi ruta. Pasaré de nuevo por Bonifacio para subir hacia Portovecchio. Me dije a mí mismo, porque eso no era suficiente y no daba realmente una idea real de un sub. Consciente de sus altibajos. Así que quería seguir la costa porque sé que es más baja y se mantiene más plana. A pesar del mal golpe, aún tengo algo de rodera en la esquina. Pero el clima ha cambiado mucho. Al otro lado de la isla era un clima increíble. De este lado puedes verlo, es diferente. Entonces todavía estoy tratando de entender cómo funciona realmente este motor para que todos estos motores, todas estas tecnologías
La meta es no cuestionarse demasiado y asumir que todo marcha bien. Por ejemplo, aquí voy a 70 y a 2300 revoluciones por minuto. Así, la sensación de que el motor funciona alimenta al generador. Ahora está a 2400 RPM a 74. Y luego debe alimentar el lado eléctrico, en mi opinión. Porque a nivel de sensaciones, no sé si la relación está comprometida. Ahí sube a 2800 revoluciones. Ya cambió una marcha a 90 y volví a 1800 revoluciones. Tengo la impresión de que tenemos más un 4 y un 6 en lugar de un 5 y un 6. En cuanto a la sensación, todavía llueve mucho, pero en cualquier caso el motor sigue estando muy bien insonorizado en su compartimento, aquí en la parte delantera. ¿Les hablo del consumo de inmediato o no? No, aún no. Les contaré todo al final. Será más interesante, porque hasta ahora solo he recorrido 16 kilómetros. Pequeña información, pequeño spoiler, 5,7 litros por 100 por el momento. Entonces, espera ahí, lo escucho un poco, tiene 2300 vueltas, lo escucho muy ligeramente, está lloviendo un poco. De no haber ruido y estar seco, quizás tendríamos una pequeña presencia después. A 2500 revoluciones por minuto, como casi todos los coches, se escucha un motor girar. Es gracioso que a veces, aunque suelte, al haber recargado lo suficiente esta vez, funcionó. A veces, incluso cuando suelto freno un poco, el motor sigue girando un poco para alimentar y recargar. Quizás un poco, está bien, entonces. Conclusión. Con este nuevo MG EHS híbrido recargable, logramos hacer entonces 100 kilómetros en eléctrico. A ver qué resultaría. Pero eso da una idea. Había unos 15 en la ciudad. Podemos afirmar que en conducción urbana alcanzaríamos los 100 kilómetros teóricos anunciados, que resultan ser reales. En las condiciones, si vives en Córcega, harás 100 kilómetros con este coche o zona de montaña, y es aquí donde acabo de llegar. 43,5 kilómetros en 43 minutos, promedio a 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, solo he hecho pequeñas carreteras que atraviesan el pueblo. Pequeña carretera rural. A 70, 81 puntos, la 90. Pero como de 3 kilómetros y tengo un promedio a 5,2 esta vez, sobre entonces 4,3 kilómetros. En resumen, el anuncio previo de 6,6 no me parece descabellado. Para un uso un poco más mixto, 5 litros 2 para carreteras a 70-80. Quizás podría mejorar, considerando que ya no teníamos batería y aún debemos cargar con el peso adicional de la misma. Como sus grandes 21 kilovatios hora es un paquete grande, el tanque de gasolina anuncia 862 kilómetros esta vez. Pero entonces, si conduzco a 5 litros, 200 kilómetros y tengo 55 litros, el cálculo X 10 y fresco. Y 1000 kilómetros, en teoría sí. Hacemos este tipo de condiciones de carretera teniendo más batería, pero el objetivo es recargar la batería al 100%. Entonces, ¿a quién va dirigido este coche? En resumen, busca un coche cómodo y espacioso, con lugar atrás para los niños y un maletero decente. Diría que a mí me hubiera gustado tal vez tener la versión híbrida, más que la que encontramos en la MG3 o la MG CTS, que no me parecería descabellado en este coche. Los 272 caballos, personalmente, en ningún momento los sentí. Este número realmente no lo tomé en cuenta. Para mí, íbamos a 180 y pico, pero en ningún momento sentí los 262 caballos. No lo probamos en la autopista, me hubiera gustado ver cómo se comportaba también en la autopista. Es un buen coche para el día a día, espacioso, cómodo, a nivel de dinamismo. No es increíble. Es un coche que realmente quiere ser bastante tranquilo, pero por otro lado, tenemos comodidad, tenemos asistencia para conducir, etc. Está en sintonía con las tendencias actuales, como las pantallas, sistema de posicionamiento Global CarPlay y la música. Bastante correcto en el interior. Me hubiera gustado, tal vez, como es un coche más familiar, un techo panorámico de vidrio, aquí, podría haber sido un pequeño plus. En resumen, sigue siendo un coche bastante agradable para conducir tranquilamente, con una muy buena autonomía en eléctrico. A ver cómo debería ser, como digo, en condiciones un poco más reales, como yo. Normalmente lo hago en las regiones parisinas para comparar. En lugar de subir y bajar, podemos recargar bastante en los centros al descender de la montaña. Si te gusta el video, el MG Cyberster llegará pronto. Este coche se ve sensacional. Estoy ansioso por probarlo y ver las respuestas de mis colegas, ya que ahora toda la prensa francesa se une a mí para probarlo también. Hoy probé el EHS e hicimos lo opuesto. En resumen, like, suscríbete, comenta y hasta el próximo video. Adiós.